En este capítulo vamos a hablar de cómo ese sonido casi insignificante que se produce dentro de la laringe, del cual hablamos en el capítulo anterior, cómo es posible que este sonido casi inaudible se convierta en lo que todos conocemos como voz humana. Lo primero que tenemos que entender es qué es el sonido. El sonido no es materia, es energía. El sonido no consiste en un grupo de partículas del aire que tienen la propiedad de sonar, entonces estas partículas se desplazan, viajan hacia afuera, migran y salen del cuerpo humano y nosotros las podemos escuchar, sino que las partículas del aire son el medio a través del cual el sonido se va a desplazar, porque el sonido es la vibración de las partículas del aire en torno a su propio eje. Es como si yo fuera una partícula del aire y de repente alguien logra hacerme vibrar, por ejemplo las cuerdas vocales. Lo que yo voy a hacer es empezar a moverme en torno a mi propio eje, como si estuviera en una rave de música electrónica. Ese movimiento mío va a contagiarse a las personas que estén al lado mío, porque yo me voy a dar contra esas personas. Entonces, ¿qué se va a generar? Como una especie de onda expansiva, ¿sí? Y el sonido no soy yo soy la partícula del aire que se está moviendo. El sonido es mi movimiento, ¿sí? Y este movimiento va a ir viajando a través de las personas que yo tenga alrededor mío dentro de esta rave de música electrónica que se produce dentro de la laringe y va a ir recorriendo otras partes del cuerpo. Yo, sonido, yo, movimiento, me voy a ir desplazando a través de las partículas del aire hasta que eventualmente pierda energía porque esté en un espacio demasiado abierto y vaya gradualmente perdiendo energía, de la misma forma que cualquier onda expansiva va perdiendo energía, salvo que me encuentre con un obstáculo. Si me encuentro con un obstáculo blando, como puede ser este buzo, el obstáculo me va a absorber y me va a transformar en calor. Al hablar yo, el buzo absorbe el sonido. O me puedo encontrar con un obstáculo rígido. Lo que voy a hacer es rebotar sonido contra el obstáculo y darme con más fuerza contra la partícula del aire que me movilizó a mí. O sea que yo voy a estar provocando una nueva onda que se va a ir chocando con las ondas que vienen hacia acá. Porque el sonido no es un solo input de ondas, sino que son varias. La laringe produce una y otra y otra y otra y otra secuencia de movimientos de partículas del aire. ¿Qué va a suceder ahí? Se van a empezar a golpear estas olas y se va a producir un fenómeno llamado impedancia. Por eso ahí ustedes me escuchan más, porque mis manos están haciendo de obstáculo rígido. Entonces se empieza a generar un caos que es como una especie de pista de autos chocadores que se empiezan a dar entre sí y a producir nuevos autos chocadores. Y este fenómeno de la impedancia es lo que va a permitir que este sonido insignificante que se produce dentro de la laringe llegue a nosotros como voz humana, desarrollada en todas sus cualidades. No solo en términos de intensidad, sino que estos choques van a ir modificando el color de la voz, cómo suena la voz, cómo llega, ¿sí? Cuál es el sabor, el gusto, el olor que tiene, la textura de la voz. En términos anatómicos, concretos, ¿cómo sucede esto? ¿Con qué nos encontramos? ¿Con qué se encuentra el sonido? ¿Con qué me encuentro yo sonido cuando soy producido dentro de la laringe? Dentro de la laringe no voy a tener mucho espacio para crecer, porque yo estoy en la última porción de la laringe. Las cuerdas vocales me produjeron, tengo las falsas cuerdas vocales por delante, que no son un gran obstáculo, y de repente salgo a otro espacio mucho más amplio que se llama faringe. ¿Sí? Este espacio es un espacio que comparte el aparato digestivo y el aparato respiratorio. O sea que por este espacio con el que me encuentro pasan alimentos y aire, ¿sí? Y por eso está la epiglotis, que la epiglotis lo que hace es descender cada vez que tragamos, tapando la laringe para proteger al aparato respiratorio, y al tapar la laringe los alimentos van a ir hacia el esófago. Pero yo sonido me voy a producir en un momento que nadie está tragando, voy a tener pase libre hacia la faringe y voy a llegar a este espacio. ¿Qué va a tener en la porción inferior? En lo primero que me encuentro es la laringofaringe, que es la que está más cerca de la laringe. En el medio me encuentro con la orofaringe, que es la que está más cerca de la cavidad bucal.
Y más hacia arriba me voy a encontrar con la nasofaringe, que es la que está más cerca de la cavidad nasal. Tengo todo este espacio para empezar a interactuar con obstáculos rígidos y con obstáculos blandos, obstáculos que me van a hacer crecer y otros que me van a absorber y a debilitar como fuerza energética que soy. Trepo por la faringe, interactúo con la base de la lengua, interactúo con todos los tejidos que hay en la parte posterior. Una parte de mí, una porción de mí, de yo sonido, va a ingresar a la cavidad nasal. Si yo no logro ingresar a la cavidad nasal, porque puede pasar que el velo del paladar, que es la parte más blanda del paladar, yo tengo el paladar rígido, que es lo que todos conocemos como paladar, después atrás el paladar blando que tiene el velo del paladar y termina en la úvula, en la campanita, la campanilla. Eso puede pasar que suba tanto que bloquee el pasaje a la cavidad nasal y ahí la voz va a quedar engolada. Va a quedar como, no va a poder enriquecerse tímbricamente dentro de la cavidad nasal. En la cavidad nasal la voz se enriquece sobre todo tímbricamente, no tanto en términos de intensidad. Si yo logro ingresar a la cavidad nasal pero no logro salir, la voz va a quedar nasalizada, que es como si yo me tapara la nariz. Y eso también va a generar un cambio tímbrico. El timbre de la voz es el color de la voz, el gusto, el olfato, la textura de la voz. Todo lo que tiene que ver con lo tímbrico no es necesariamente bueno o malo, depende. Para cada quien, el cambio tímbrico que se genere le puede gustar o no. Pero el grueso del sonido, de yo onda energética expansiva, va a ingresar dentro de la cavidad bucal, que es nuestra principal caja de resonancia. Ahí es donde nuestra voz va a realmente enriquecerse y de ahí hacia afuera. ¿Sí? Yo puedo tener sensaciones de que mi voz se enriquece en mi cabeza, delante de mi cabeza, en mi pecho, pero son sensaciones de resonancia, o sea, mi voz resuena ahí, pero no son espacios en los que mi voz crezca porque no tiene acceso. En la cavidad bucal ingreso yo sonido. ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con el ápice de la lengua. La base de la lengua es la porción más grande de la lengua, que está por debajo, por detrás. No está dentro de nuestro concepto que tenemos de lengua. Y el ápice lingual es lo que nosotros conocemos como lengua, que es la punta de la lengua, que es mucho más chica que la base de la lengua, de hecho. Me encuentro con el paladar blando, como que yo les decía hoy. El paladar duro, los dientes, que son superficies rígidas. La base de la lengua va a descansar sobre el maxilar inferior, que es un hueso que cuelga del cráneo por la articulación temporomaxilar, ¿sí? El maxilar inferior o mandíbula. Y básicamente tengo esta superficie ósea por debajo con todos los dientes. En el techo tengo el paladar, las rugas del paladar, que es la parte más rugosa, los dientes y toda la musculatura facial que recubre por fuera. Ahora, ¿qué va a pasar con los músculos? Los músculos que van a ser superficies rígidas, van a ser todo lo que es óseo van a ser superficies rígidas, donde voy a rebotar. Los músculos, a diferencia de los huesos, van a ser superficies, pueden ser superficies rígidas o blandas. Los músculos pueden absorber sonido o hacer que el sonido rebote, dependiendo de que estos músculos estén en un estado de mayor tonicidad, más contraídos o más relajados. Si están relajados, van a tender a absorber sonido. Si están más rígidos, van a tender a reflejarlo y enriquecerlo en consecuencia. Bien, y desde acá salgo a la atmósfera. Y en la atmósfera me sigo construyendo, porque me voy a seguir encontrando con paredes blandas que me van a absorber. Por ejemplo, si estoy en un estudio de grabación, las paredes del estudio me van a absorber, porque justamente se construyen de esa manera los estudios para que el micrófono capture esencialmente lo que está saliendo dentro del cuerpo. Sin embargo, si yo salgo en una catedral que está llena de paredes rígidas con múltiples formas para generar mucha impedancia, voy a sonar diferente y yo sonido voy a seguir construyéndome por fuera, lo cual es increíble porque uno se imagina que la voz sale de una determinada manera, pero no, mentira. Va a ir cambiando según de dónde se oiga. Por eso un concierto, según donde estemos sentados, vamos a escuchar cosas diferentes. Y por eso nuestra voz va a ser diferente según donde cantemos. Y donde hablemos también. Bien. Ahora, cuando nosotros estudiamos técnica vocal, por un lado, lo que hacemos es aprender a dominar este mecanismo que yo vengo describiendo de cómo se producen los sonidos. O sea, aprendemos a usar este instrumento de la forma más eficiente posible.
y eso es parte del trabajo que tenemos que encarar desde distintos puntos de vista. Pero lo interesante, y esta es una de las cosas apasionantes de la técnica vocal, es que aparte de aprender a usar nuestro instrumento, tenemos la riquísima posibilidad de transformarlo, como si nosotros fuéramos los luthiers de la guitarra que vamos aprendiendo a tocar y le fuéramos cambiando las maderas y las cuerdas y etc. ¿Cómo es esto así? ¿Cómo es esto posible? Por ejemplo, si logramos relajar lo suficiente la musculatura que sostiene el maxilar inferior, que son los temporales, los maceteros y los pterigoideos de cada lado, vamos a lograr que el maxilar inferior descienda no solamente por delante, que es lo que hacemos cada vez que hablamos o comemos, sino que descienda por detrás. Al descender el maxilar inferior por detrás, va a crecer una porción de nuestra cavidad bucal, ¿sí? Se agranda nuestra principal caja de resonancia. O sea que eso ya va a generar un resultado tímbrico y de intensidad. No solo eso, este descenso del maxilar inferior va a generar un descenso del hioides, que es un hueso que cuelga en medio del cuerpo humano, que flota en medio del cuerpo humano, porque no está agarrado directamente a ningún hueso, pero a través de músculos se agarra del maxilar inferior, de la base de la lengua, de un montón de músculos de la nuca, que en tanto estos músculos también se relajen, y de los hombros, va a provocar un descenso de la laringe. Al descender la laringe, ¡zas!, crece la faringe, que con lo cual crece nuestra segunda caja de resonancia. Pero si aparte de eso yo logro aflojar los músculos de la base de la lengua, que son un montón de músculos, la base de la lengua se va a replegar hacia adelante, va a descender y adelantarse un poquito, con lo cual va a crecer aún más la faringe en su porción de bucofaringe sobre todo. Y no solo eso, como hay un reflejo antagonista entre la base de la lengua y la punta de la lengua se va a tonificar. Al aflojarse la base de la lengua, la punta de la lengua se tonifica, se activa, se vuelve más hábil, puede moverse más, podemos articular más. Se convierte la punta de la lengua, en vez de ser un algodón que está dentro de la cavidad bucal absorbiendo sonido, se convierte en una pared múltiple que dibuja múltiples posiciones en las cuales el sonido, yo sonido, interactúo. Buenísimo. No solo eso, al aflojarse la base de la lengua, el velo del paladar, la parte más blanda del paladar con la úvula incluida, tienen también un reflejo antagonista y va a tonificarse, y al tonificarse va a elevarse. Al elevarse crece una porción de la orofaringe y de la nasofaringe. Cuanto más grandes sean nuestros espacios de resonancia, mayor es el caos que podemos armar. Tenemos más espacio para que estas ondas reflejen y choquen entre sí. Encima, al descender la laringe, las cuerdas vocales están agarradas del tiroides, que es lo que vemos como nuez de Adán. En los hombres es más visible, en las mujeres, si se tocan, igual la van a sentir. Las cuerdas vocales son repliegues musculares, yo les explicaba en el capítulo pasado, son como los labios, y están agarrados del cartílago tiroides y los aritenoides, que son unos cartílagos que están por detrás, chiquititos. Al descender la laringe, no descienden juntos el tiroides y los aritenoides, sino que el tiroides bascula un poco hacia adelante, y al bascular hacia adelante, los puntos de inserción de las cuerdas vocales se separan. Las cuerdas vocales quedan más tensas, quedan por lo tanto más capacitadas, después vamos a hablar por qué con más profundidad, para emitir frecuencias más agudas, con lo cual nuestro rango se amplía muchísimo hacia los agudos, y aparte va a cambiar eso también las características tímbricas de la emisión de sonidos por cómo va a funcionar la laringe, porque va a funcionar de una forma mucho más efectiva. Entonces, todo esto, la voz humana no solamente es un instrumento que podemos aprender a usar, sino que es un instrumento que podemos transformar.